Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y ya lo sabe, esto es La Nota Dura. Tratamos de hacer este día, por supuesto, pues un resumen, detenernos un poco más en el análisis, en lo que ha sucedido en esta semana. Hace una semana muy complicada. Me acuerdo que por acá decíamos el martes en la noche, decíamos, ¿qué semana? Ya queremos que acabe, y alguien por acá me gritó, apenas es martes. Y es que sí, han parecido de verdad los días eternos. Por lo difícil de las noticias, por una justicia que se exige desde las calles en todo momento, en redes sociales, pero también en la academia. Y esta semana sin duda tiene que ver con el ya basta, otra vez, de la violencia de género. Quisimos cerrar con esto y justamente esta noche me acompaña Isabel Herreguerena. Ella es coordinadora de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres y teníamos que seguir hablando de esto. Gracias de verdad, Isabel, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Isabel. ¿Con qué te quedas, Isabel, de esta semana? Pues yo creo que esta semana ha mostrado el hartazgo de cómo estamos ya todas hartas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Los casos de Abril, los casos de Ingrid, los casos de Fátima, nos muestran que la violencia contra la mujer es algo que es brutal y está sucediendo constantemente. Y lo que nos preguntamos como feministas, como mujeres, es ¿qué está haciendo el Estado para prevenir esto? Y es por eso que habría que ver, primero, entender el fenómeno. Y creo que tuviste una gran mesa esta semana con Gina y con Leticia Bonifaz, donde Gina planteaba, hay que conocer el fenómeno para poder crear respuestas estatales que puedan prevenir estos feminicidios y homicidios, ¿no? Y Gina hablaba muy bien de estos dos fenómenos, el fenómeno de la violencia que ocurre en el hogar y el fenómeno de la violencia que ocurre en el espacio público. Sí. Y yo creo que primero tendríamos que preguntarnos, antes del feminicidio, ¿cuáles son las violencias que ocurren? ¿Y cuáles son las políticas públicas que está llevando el Estado para prevenir el feminicidio? O sea, decir, sí, efectivamente el feminicidio de los tonos es lo más negro, pero hay una escala de 500 grises de violencia. Y dices, habrá que detenernos en detectar esos 500 grises, porque realmente, por lo menos lo que se sabe desde la academia es que el feminicidio, al final, por ser un delito que ocurre en el lugar, un asesinato que ocurre en el lugar, la mayoría de las veces de un conocido, va dando señales, da señales y va dando algunas, ¿cómo decirlo?, migajas en el camino. Va dejando ciertos niveles de violencia que empiezan tal vez con un insulto, con un grito, y que van subiendo justamente la escala justamente de gris hasta convertirse en el feminicidio. ¿Es ahí donde nos tendríamos que detener? Yo creo que es un punto de partida y creo que es algo que el Estado no está haciendo, el tema de la prevención. Estamos centrados en políticas punitivas, en políticas de cárcel. Hoy, bueno, esta semana justamente, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, a mí me parece gravísimo subir de 60 a 65 años, como si un feminicida dejaría de hacer algo porque va a estar 5 años más, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que empezar con la prevención, ¿no? Y es por eso que esa prevención tendría que tener pues, diferentes caras, ¿no? Existen, por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres. Desde X hicimos un estudio. Esta política pública es una gran política pública. En un mismo lugar, una mujer recibe atención legal, atención médica, atención psicológica, tiene bolsa de trabajo, ludoteca para los hijos, un refugio. Sin embargo, cuando analizamos esta política nos dimos cuenta que no tienen recursos. La mayoría de las directoras no hay requisitos para elegirla, entonces son elegidas de manera pues política, no tienen suficiente personal, no tienen suficiente seguridad. Entonces, habría que ver estas políticas de prevención antes de empezar a crear fiscalías especializadas, ver qué políticas están actualmente y por qué no están funcionando. Claro. Entonces, sí, trabajar en la prevención, creo que es muy importante trabajar también el tema de masculinidades, trabajar con los hombres, trabajar con los niños, ¿no? O sea, no es un tema solo de mujeres, sino ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, partiría desde la prevención y después partiría del diagnóstico de qué pasa justo, ¿no? Habían estas violencias. La mayoría de las mujeres no van a denunciar y cuando tú ves la encuesta de dinámicas del hogar, te das cuenta que la mayoría no va a denunciar las respuestas que dieron las mujeres, primero porque no saben dónde.
Esa es la primera razón. Y la segunda es La primera razón de por qué una mujer no denuncia es porque no sabe dónde. No sabe dónde. Entonces, habría que ver, eso es el primer tema, habría que ver por qué no conocen, ¿no? La segunda razón es porque tienen miedo del resultado de la denuncia, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hablar cómo están funcionando las órdenes de protección, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, te da mucho miedo que vayas a denunciar y entonces tu esposo te mate, ¿no? Ese sería el segundo tema. Y después trabajar, sí, con la procuración de justicia, ¿no? Con las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Y aquí es muy interesante un estudio de Alejandra Ríos, del CIDE, que hizo un estudio sobre fiscalías especializadas. Y es muy interesante que lo que ella encontró fue no machismo, ¿no? Sino había muchas personas bien intencionadas, pero no tenían recursos, ¿no? Un MP tenía muchísimos casos y pues estos temas de que ni siquiera tienen bolsas de plástico para los cuerpos, ¿no? Entonces habría que hacer un diagnóstico de por qué no están funcionando. Sí, me acuerdo que un medio, Ruido en la Red, publicó un reportaje el año pasado sobre las alertas de género. De cómo efectivamente se les había dado dinero para el tema del desarrollo, para el tema de la implementación de las alertas de género a nivel nacional en cada estado, y de cómo se había gastado ese dinero en tinta de impresoras que no existían, en sillas para eventos sociales, en refrescos, y se repetía este patrón en todos los estados, en estados como Puebla, en estados como Guerrero, en donde hay un señalamiento directo de violencia contra la mujer, en donde están los números rojos. Y dicen, pues sí hay una cantidad de dinero específico, pero incluso mal fiscalizado, mal gastado. Entonces, vaya, otra vez repetir esto. A ver, Isabel, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos organismos como el CONAVIM o InMujeres? Porque dices, yo creo que es necesaria y urge esta radiografía, es necesaria y urge este diagnóstico de cómo operan las políticas públicas. CONAVIM y InMujeres, ¿dónde entran en toda esta fórmula? CONAVIM es importante su papel dentro, por ejemplo, de los centros de justicia para las mujeres, y InMujeres también trabaja con todos los InMujeres estatales, que es un poco lo que planteaba Leticia Bonifaz en tu mesa sobre que también había que trabajar desde lo local, no solo desde lo federal. Sin duda, InMujeres y CONAVIM tienen un gran papel para fortalecer estas políticas, como la alerta de género que mencionas. Sin duda, puede ser una medida que funcione, pero como está diseñada actualmente, tiene problemas de coordinación, de falta de indicadores, de falta de reglas claras. Otra vez, nos vamos al diseño en sí de la política pública. Entonces, sin duda, la CONAVIM y InMujeres podrían hacer propuestas, pero creo que están haciendo su trabajo y podrían mejorarlo, pero tienen una labor ahí. Y creo que ahí es toral no solamente hablar de las instituciones de mujeres, sino hablar de los policías, Javier. Los policías son normalmente los de primer contacto. Sí. La importancia de trabajar con los policías municipales. Y aquí yo tengo una preocupación, y lo planteaba, el tema de la militarización y la Guardia Nacional, y quitarle a la policía municipal un papel y quitar el trabajo con policías municipales. Los militares, cuando tú ves los datos de la encuesta de personas privadas de la libertad, cuando una mujer es detenida por la Marina, reportó que el 41% había sido víctima de violencia sexual, torturada sexualmente. No puede ser ese dato. Sí. En el caso de haber sido detenidos por el ejército, en el 21% fueron víctimas de tortura sexual. Entonces, además, es muy preocupante que no estemos trabajando con las policías y que estemos dejando a los militares la labor de prevención, porque también las mujeres podemos ser víctimas de esa violencia. A ver, yo creo que planteas, y lo planteas muy claro, la verdad es que la manera en la que lo has explicado es, sí, efectivamente, te tiene que evitar el feminicidio, pero eso requiere presupuesto para el tema de la prevención, requiere educación, requiere información. Para la mujer a mí me parece increíble que la principal causa por la que una mujer no denuncia es porque no sabe dónde. Y no solo eso, cuando se atreve a denunciar, ¿cuál es el trato que le da justamente la Fiscalía? ¿Cuál es el trato que le da el Ministerio Público? ¿Qué trato le da un policía que se encuentra en la calle o un elemento de la Guardia Nacional? Revisado esto, Isabel, y yo creo que, y de verdad esperemos que permanezca en la agenda las próximas semanas para ir diseccionando. Este es un tema que no se puede agotar en una semana y no se puede agotar en un mes. Vaya, yo creo que, como lo comenté en algún momento, el tema de los homicidios y el tema de la violencia en este país no se va a resolver en 2 años. Es un tema que creo que trasciende a la generación. Somos una generación que
por lo menos en lo que han coincidido la propia Leticia Bonifaz, la propia Georgina, es que sí hay algo que ha cambiado de un año para otro. Sí ha habido casos emblemáticos que al menos generacionalmente han cambiado la manera de pensar y de protestar de la mujer y que dice ya no hay vuelta atrás. Vámonos a la parte justamente del después. ¿Cómo? Porque lo que decía Gina también es la falta de información que tenemos para la formación de bases de datos. Decía, no solo eso, cuando se mata a una mujer, ni siquiera se clasifica de manera correcta. Lo que bien decías, el trato que se le da al cuerpo, que en el caso de Ingrid Escamilla, vaya, fue una discusión que ocupó los medios y que ojalá tengamos todavía de manera vigente. Pero ¿qué hacer con el después del feminicidio? ¿Con qué problemas nos enfrentamos? ¿Con qué retos nos enfrentamos después del feminicidio? Bueno, creo que sin duda lo que planteas es, primero tenemos que tener un diagnóstico. Ni siquiera sabemos cuántos casos de feminicidio son, porque son carpetas que el Ministerio Público decidió clasificar como tal. No son feminicidios que realmente ocurren. Entonces, primero, para saber qué hacer con los feminicidios, necesitamos saber qué está pasando. Ahora, ya que ocurre un feminicidio, y ahí es muy importante, es hablar de la procuración y impartición de justicia. Ya hablaba un poco del tema de fortalecer a las fiscalías, tanto en recursos, pero también en recursos humanos. Y hablar de capacitaciones, pero no capacitaciones porque sí, capacitaciones que las evaluemos para ver si este Ministerio Público está aplicando realmente la perspectiva de género que llamamos en las mujeres que recibe. Es decir, no llega y le dice, ay señorita, su denuncia no pasa, ¿no? Ver que realmente lo aplique. Ese es el primer paso, ¿no? Trabajar con las fiscalías. El segundo paso, que desde X hemos exigido muchísimo, es la parte de la impartición de justicia, la parte de los jueces. Necesitamos saber cómo están trabajando los jueces para castigar estos casos, para poder saber si son sancionados o no y no caer en impunidad. Hoy en día, no todas las sentencias son públicas. Entonces, necesitamos que las sentencias sean públicas para saber cuáles son los patrones que ocurren en los feminicidios, cómo están siendo sancionados y bajo qué requisitos. Si no tenemos por lo menos transparencia en cómo trabajan las fiscalías y cómo trabajan los jueces, es muy difícil que podamos prevenir feminicidios. Híjole. Ahora vamos a ir a una pausa. Estamos con Isabel Reguerena. Ella es coordinadora de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Vaya, el cargo puntual y esencial del cual hemos estado hablando toda esta semana, políticas públicas. Vamos a ir a una pausa y regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura. Regresamos, por supuesto, con el tema de esta semana. La violencia de género, el feminicidio y cómo reaccionar también como sociedad. Está con nosotros Isabel Reguerena, coordinadora de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Gracias por seguir con nosotros, Isabel. A ver, hablabas un poco de las fiscalías, hablabas de la parte de justicia, la parte de prevención. Ahora queda un punto que también hemos tratado de resolver, que es, bueno, sí, hay distintos tipos de responsabilidades. La parte que nos toca socialmente. ¿Qué nos toca como sociedad? ¿Qué nos toca en materia informativa? ¿Qué nos toca en materia de formación de menores de edad, en materia de educación? ¿Cómo abordar esa parte, Isabel? Yo creo que, primero, entender que la responsabilidad primordial para evitar la violencia está en el Estado, ¿no? Quisiera partir de aquí. Sin embargo, como sociedad, ¿cómo podemos participar? Pues con romper ciertos esquemas de desigualdad que existen y apoyar ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de los cuidados o el tema como tal de las mujeres que ejercen el cuidado. Nosotros debemos apoyar, por ejemplo, a las mujeres que quieren trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberíamos, por ejemplo, algo que quisieran hacer es meter a las personas que trabajan contigo, a las mujeres que trabajan contigo en un esquema formal de trabajo. Okay. Eso puede apoyar a que las mujeres tengan apoyo en guarderías, por ejemplo, y no estén en relaciones violentas, por ejemplo, ¿no? El otro tema que se me ocurre que podemos hacer es, pues un poco cuestionarnos nuestras relaciones diarias, nuestros roles a lo mejor entre hombres y mujeres, darles espacios a las mujeres, prevenir
tratar de estar pendientes de las mujeres, exigir sobre todo al Estado políticas claras de prevención. Okay. Eso sería a ver, en este momento, no sé, y lo pregunto desde X Justicia para las Mujeres, hay una convocatoria para el 8 y para el 9 de marzo, del cual vamos a estar muy al pendiente, pero se está hablando de este 9 de marzo, es decir, el 8 salimos con todo, el 9 de marzo un día sin mujeres. ¿Qué te parece esta iniciativa, Isabel? Yo creo que es una gran iniciativa. Creo que muestra la importancia que tenemos en la sociedad y por qué tenemos que ser vistas y por qué tienen que haber políticas que garanticen nuestros derechos. ¿Qué pasaría si no hubieran mujeres? Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, si seguimos sin tener respuestas que nos protejan, vamos a seguir siendo asesinadas y siendo violentadas, y esto es lo que queremos mostrar. Creo que es una gran iniciativa y la apoyo totalmente. Igual creo que todas las marchas que se están llevando a cabo, siento toda la solidaridad y estoy de acuerdo, también para mostrar nuestro enojo porque no hemos tenido las respuestas y siguen sin entender que necesitamos respuestas y que nos protejan.